Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Caroline Méndez. Yo formo parte del Departamento de Mercadeo para Grupo Corporativo Chess y es un gusto para nosotros que nos acompañen el día de hoy. Durante varias charlas hemos conversado previamente sobre la agilidad, su importancia, los beneficios que trae a las empresas y cómo muchas de ellas ya o están trabajando con agilidad o ya la están implementando. Estos cambios siempre generan un poco de resistencia y es por eso que traemos esta charla el día de hoy, cómo gestionar el cambio al implementar agilidad en equipos, sobre todo en la parte de TI. Para hablarnos más de este tema, les presento a nuestro speaker, Olger Mejías Valenciano. Don Olger es nuestro CEO. Él es ingeniero en sistemas de información, es máster en administración de negocios, con énfasis en banca y finanza. Y como ustedes pueden ver acá, él cuenta con múltiples certificaciones en la parte de agilidad. Entonces, para iniciar, yo los dejo con Don Olger. Solo recordar que si tienen alguna consulta, algún comentario, pueden escribirlo en el chat o abrir el micrófono y realizar la consulta directamente con él. Adelante, don Olger. ¿Me confirmas, Caroline, solo si se ve mi presentación? Sí, señor, ya se ve. Ok, listo. Primero que todo, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Como dijo Caroline, la idea es, más que me escuchen hablar, yo quisiera poder interactuar con ustedes, poder responder las preguntas y por eso reitero lo que dijo Caroline de cualquier consulta que tengan, la pueden escribir en el chat, pueden levantar la mano, o me interrumpen y con muchísimo gusto. Quisiera que fuera un poco más interactivo y que pudiéramos conversar, pero bueno, igual, espero que lo que les vaya a compartir sea de valor. Como les dijimos en la previa, básicamente vamos a hablar un poco sobre gestión del cambio y por qué. Básicamente, cuando hablamos de gestión del cambio, y es uno de los temas que probablemente estén muy de moda, al igual que agilidad, al igual que transformación digital, al igual que liderazgo, son temas que están muy en la gente, muy en las organizaciones, y precisamente por toda la revolución y todo lo que involucra las nuevas metodologías y la tendencia a mejorar en lo que es gestión y en lo que es administración como tal. Entonces, básicamente, no soy, básicamente voy a hablar de nuestras experiencias, de lo que nosotros en Grupo Corporativo Chess hemos visto, yo personalmente como administrador de proyectos y como encargado del área de operaciones, cómo he sentido, cómo he vivido este tema de agilidad y este tema de gestión del cambio. Y les voy a compartir experiencias y algunas herramientas que nosotros hemos utilizado. Nosotros, cuando hablamos de gestión del cambio, nos basamos, por lo menos nosotros, en las mejores prácticas del HCM Book. El HCM Book es una de las metodologías de las cuales se basa en algunas otras disciplinas como gestión de proyectos, antropología, psicología, gestión de personas, liderazgo, etcétera. Y en base a eso, pues hizo básicamente su metodología para lo que es gestión del cambio. Esta gestión del cambio del HCM Book básicamente es lo que ustedes ven en pantalla. Es un proceso donde yo tengo un inicio y una planificación, donde yo arranco el proyecto, planifico qué es lo que voy a hacer dentro de mi sprint o dentro de mi proyecto como tal, y hago proceso de adquisición de todas las herramientas o de los componentes que me hagan falta para mi ejecución. Hago ejecución, implementación, finalización y probablemente una puesta en producción, que es la última fase del proceso. Sin embargo, aquí yo quise enfocarme en lo que es metodologías ágiles. Nosotros trabajamos puntualmente con Scrum, con Kanban, como metodologías ágiles, y con HCM Book en la parte de gestión de cambio y con la PMP en la parte de que es el PMBOK como tal, en gestión de proyectos como tal.
Entonces, si ustedes ven, nosotros hemos incorporado diferentes metodologías, tanto de gestión de proyectos como de agilidad, y hemos tropicalizado o hemos implementado estas metodologías en la organización y en todas las áreas de la organización como tal, y es parte de lo que vamos a compartir o vamos a conversar el día de hoy. Entonces, cuando hablamos de metodologías ágiles como Scrum, que es una de las que nosotros trabajamos, hablamos de ciclos, hablamos de interacciones, ciclos repetitivos, y por eso es que aquí hago énfasis en que las metodologías ágiles se repiten estas etapas que estoy señalando acá, que es adquisición, ejecución, implementación y finalización, y vuelvo al ciclo. Adquisición, ejecución, implementación y finalización, y regreso al ciclo. Y eso es lo que voy a llamar iteraciones como tal. Después de eso, agilidad como tal es una de las cosas que más se hablan y que es un tema bastante trillado. Me parece que muchas organizaciones ya conocen el concepto y muchas personas también ya están muy familiarizadas con el tema de agilidad. Y dentro de agilidad tenemos varias cosas que a mí me gustaría conversar. Por ejemplo, mucha gente siempre cree que yo implemento una metodología ágil y ya mi organización es ágil como tal o que ya yo estoy en agilidad como tal. Y no es así. No es realmente el ampararse en una metodología ágil es un buen inicio y es una muy buena práctica, pero ser ágil o tener una cultura ágil tiene más cosas, e involucra muchísimo más compromiso y tiene que ver con más cosas. Básicamente, la agilidad es moverse y responder rápidamente a los cambios como tal. Evidentemente, todo en función de los objetivos organizacionales y las metas que yo tenga dentro de mi plan anual o dentro de la estrategia como tal de mi organización. Entonces, existen muchísimas metodologías ágiles, Scrum, XP, Extreme, Safe, Lean, Kanban. Entonces, existen muchísimas metodologías y de ahí, pues yo tengo que ver con cuál metodología soy más afín o con cuál metodología creo que puedo sacar mejor provecho de la ejecución o de la empresa en la que yo estoy como tal o de las actividades que yo realizo como tal. Ahora, ¿por qué agilidad? ¿Por qué ha sido un tema tan discutido? ¿Por qué ha sido un tema que la gente sigue tanto? Bueno, pues básicamente porque se ha demostrado que cuando yo adopto agilidad, realmente tengo muchos beneficios, como incremento en la entrega de software, manejo eficaz de prioridades cambiantes, mejoro la productividad, mejoro mejores negocios y mejor formación, aumento la calidad, manejo las prioridades de una manera más eficiente, tengo visibilidad, tengo formación, tengo velocidad de entrega y tengo productividad del equipo. Básicamente, aquí se mencionan algunos de los beneficios que están demostrados a través de estudio. Ahora, ¿cuál es nuestra experiencia? Bueno, nosotros cuando implementamos agilidad, le dimos un enfoque más transversal. No pensamos solamente en lo que eran equipos de TI como tal, sino que nosotros hablamos de agilidad en toda la organización. Entonces, si ustedes revisan nuestro grupo en todas las empresas, finanzas habla de agilidad, recursos humanos habla de agilidad, mercadeo habla de agilidad, y evidentemente todas las áreas técnicas hablan de agilidad, pero no solo eso, sino que en algún momento nosotros también llevamos eso a la parte de redes. En algún momento, en alguno de las cursos o certificaciones que llevamos, nos dijeron que una empresa de redes era muy difícil que trabajara con metodologías ágiles. Bueno, nosotros, una de las empresas del grupo es Rautec, y Rautec también trabaja con metodologías ágiles, trabaja con Kanban y tiene algunas de las ceremonias que se manejan en Scrum son adoptadas también por Rautec como tal, que es una empresa netamente de comunicaciones y redes, también trabaja con agilidad. Entonces, al trabajar todos con una metodología ágil, el primer reto que tuvimos es, bueno, ya somos ágiles, solo por el hecho de implementar la metodología ya tenemos agilidad. Realmente en la práctica vemos ese impacto donde realmente
se responde más rápido a las comunicaciones, las interacciones, los tiempos, la calidad. Pues no, la verdad es que no. Todo eso no se ve impactado de buenas a primeras. Lo primero que yo tengo que decir es que es un proceso. Nosotros somos una empresa que tiene, o un grupo que tiene más o menos 18 años de estar en el mercado y realmente tenemos como 3 o 4 de estar trabajando con agilidad. Entonces, cuando tienes 15 años aproximadamente haciendo las cosas de una forma, pues transformarse y poder adoptar este pensamiento ágil o esta cultura ágil no es sencillo. Creo que no es sencillo para nosotros y por lo que hemos visto en nuestros clientes, tampoco es sencillo para las organizaciones en general, pero sí se puede lograr. Es algo de trabajar y de gestionar para poder lograr estos objetivos. Entonces, realmente nosotros sí vimos entregas de software prioritarias. Por ejemplo, me podían entregar cosas que para mí valían más de acuerdo a ese escrutinio de Scrum y a esa forma de priorizar las cosas para sacar primero lo que a mí me urge. Esas cosas sí las vimos reflejadas de buenas en las primeras fases de implementación. Vimos un leve incremento en la calidad y eso fue exponencialmente conforme fuimos avanzando en temas de agilidad. Realmente la calidad fue mejorando del cielo a la tierra. Es un cambio muy, muy drástico. Ahora, todo esto tiene muchos retos y muchas cosas, porque cuando uno pone agilidad o inyecta agilidad dentro de una organización, empieza también a haber resistencias. O sea, la gente empieza a tener incomodidades, a querer no hacer. Y hay que ser realistas en una cosa. Si una persona no quiere hacer algo, no lo va a hacer. Por más que lo obliguemos, por más que intentemos someterlo por la fuerza, es muy poco probable que tengamos un resultado positivo a la hora de lidiar con este tipo de cosas. Entonces, algunas herramientas que nosotros utilizamos y que el HCM Book recomienda para este tipo de gestión del cambio es hacer un mapa de stakeholders. Una de las cosas que uno tiene que identificar son los stakeholders y básicamente los stakeholders son los interesados. Cualquier persona que sea afectada por un cambio se convierte en un stakeholder. Si lo vemos desde el punto de vista de proyectos, cualquier persona que tenga que ver con el proyecto o que sea afectada por un proyecto también es un stakeholder. Entonces, específicamente hablando de gestión de cambio y del HCM Book, los stakeholders son cualquier persona que se vea afectada por ese cambio, sea positiva o negativamente. Entonces, una de las cosas que nos ayudan mucho es a pensar en verde. Si yo hago este mapa de stakeholders, yo necesito tener lo más verde que pueda esta matriz. O sea, tengo que tener más vendedores. Básicamente, esta matriz se compone de el poder de decisión que tiene la persona afectada versus su rol o cómo esa persona se ve frente al cambio. Esa persona se ve frente al cambio como un vendedor, o sea, es una persona que influencia a los demás, que está ayudando al cambio, que está convenciendo a los demás stakeholders de que ese cambio es importante. Tenemos gente que sea resistente, que probablemente se vaya a resistir a ese cambio. Tenemos saboteadores abiertos, que son las personas que son muy directas y que públicamente demuestran su inconformidad y demuestran su malestar con respecto al cambio. La gente que soporta el cambio, la gente que es inestable, que podría estar de acuerdo o en desacuerdo. Y los más peligrosos que son los saboteadores velados o los ocultos. Básicamente son las personas que no están de acuerdo con el cambio, pero siempre actúan en las sombras, actúan por detrás y que por lo general no los podemos identificar de manera muy sencilla. Entonces, en esta matriz yo lo que voy es colocando a las personas, veo su poder de decisión, es una persona que decide, es una persona que influencia directa o indirectamente, o es una persona espectador. De acuerdo a eso,
pongo cuál es su rol frente al cambio y hago una planeación con respecto a estas personas que estoy identificando. Y la idea de esto en la gestión del cambio es poder tener más vendedores dentro de mi organización o dentro de mi proyecto o dentro de esta gestión del cambio que estoy trabajando. Entonces, esta es una de las herramientas muy utilizadas, muy conocida también por muchas personas y que realmente funciona bastante bien. Otra de las herramientas que también se utilizan mucho es hacer una matriz RASI. La matriz RASI básicamente es poder decir cuáles son las actividades o las cosas que yo tengo que hacer dentro de mi proyecto o dentro de mi proceso o dentro de mi gestión del cambio y básicamente asignarle a las personas como tal un rol. Ese rol es una R, que es una persona responsable, y cuando hablo responsable no es la persona a la cual se le atribuyen los resultados de la actividad como tal, sino una persona que está involucrada como tal en la ejecución de la actividad. Una persona, una A, que es el accountable, que es la persona que realmente se le van a atribuir los resultados, es la persona que probablemente se ve más afectada cuando esa actividad se define para bien o para mal. Él es la persona que realmente tiene algún tipo de impacto cuando esa actividad se haga de manera positiva o de manera negativa. La C de Consulted, que es las personas a las cuales se le consulta solamente por ese proceso, y a las personas que tengamos que mantener informadas como tal. Al tener esta matriz, también yo voy identificando, pues, cuáles son las personas con las cuales tengo que mantener mejor comunicación, a cuáles tengo que mantener informados, cuáles tengo que estar pendiente de cuál es su rol o cuál es su versión frente al cambio, porque probablemente yo tenga que estar trabajando mucho con los responsables y con las R's y con las A's y mantener consultados informados. Y con esto no estamos diciendo que hay personas, stakeholders más importantes que otros. Simple y sencillamente, dentro de estos interesados, siempre yo tengo que categorizar y tengo que enfocar. Básicamente, el enfoque es una de las prioridades dentro del cambio, porque yo no voy a poder, en un momento dado, poder comunicarme con todos o poder estar haciendo todo a la misma vez. Entonces, tengo que priorizar y tengo que tener diferentes planes de acción para las diferentes personas que están dentro de mi proyecto, dentro de mi proceso y dentro de mi gestión del cambio como tal. Algunas actividades Do- recurrentes, Don sí, Alger, disculpe, antes de que continúe, tenemos dos preguntas. Dice, ¿se pueden integrar esas dos matrices o es mejor práctica mantenerlas por separado? y yo creo que es mejor mantenerlas por separado. A mí me parece que poder mantenerlas. Lo que sí puedo hacer es correlacionar la información de una con otra y hacer un plan de comunicación o un plan de gestión para los interesados como tal, de acuerdo a estas dos matrices. Entonces, el resultado de estas dos matrices a mí me ayuda a poder planificar la comunicación y planificar mi gestión del cambio como tal. Entonces, son dos herramientas que a mi parecer deberían manejarse independientemente, pero el resultado sí me parece de mucho provecho el correlacionar la información de una y la información de otra para saber sobre todo en qué procesos tengo que buscar mis vendedores y en qué procesos ver si esos vendedores son personas que son responsables o que tienen responsabilidad por ese proceso y poder trabajar más de la mano con ellos y que me ayuden a poder abordar a las otras personas que tal vez no tengan un rol tan decisivo. Entonces, de repente esto me ayuda a identificar con quiénes trabajar, con quiénes tengo que tener cuidado, con quiénes tengo que conversar un poco más. Entonces, el correlacionar la información de estas dos herramientas me parece de mucho valor. De acuerdo, gracias. Y la otra pregunta dice, ¿es responsabilidad del PM la generación y control de esas dos matrices? Bueno, aquí vamos a separar algunas cosas. Cuando yo estoy hablando de un proyecto como tal,
yo tengo un administrador de proyectos y ahí depende muchísimo de cuál sea la metodología con la cual usted esté trabajando. En el caso nuestro, nosotros tenemos un PM, un PMP, que es un administrador de proyectos, y nos basamos en el PMBOK como tal. Entonces, el PM es el responsable de estas dos matrices o estas dos herramientas como tal. Sin embargo, el PM hace estas dos herramientas las utiliza en función del proyecto como tal. Y quiero que esto quede sumamente claro porque una cosa es estas matrices en función del proyecto y otra cosa es estas herramientas en función del cambio como tal. Entonces, cuando yo hablo, porque ambas herramientas están en el PMBOK y están en el HCMBOK, o sea, ambas metodologías utilizan estas herramientas como tal. Entonces, cuando yo soy un administrador de proyectos y utilizo estas herramientas, yo las uso en función del proyecto y las personas con las que estoy trabajando. Y aunque tenga similitudes con las del gestor del cambio como tal, cuando hay una persona que está haciendo gestión del cambio y es una persona encargada de la gestión del cambio dentro del proyecto, probablemente tenga las mismas matrices y aunque la información sea similar, no necesariamente tiene que ser exactamente igual a la del PM, porque el gestor del cambio construye sus herramientas en función del cambio como tal y el administrador de proyectos en función del proyecto como tal. Entonces, podrían eventualmente haber mucha similitud, pero también pueden haber diferencias y no pasa nada, porque los enfoques son diferentes en la del gestor del cambio versus la del gestor de proyecto como tal. De acuerdo, muchas gracias. Ya podemos continuar. ¿Ok? Entonces, algunas de las actividades que yo durante el proyecto o durante mi proceso voy a tener recurrentemente es planificar y gestionar la comunicación. Y esto me parece que es todo un tema, porque cuando uno hace encuestas con respecto a los proyectos y cómo salieron los proyectos, muchas veces la comunicación es uno de los conejos que saltan, es una de las variables que brincan en casi todos los proyectos. ¿Por qué? Porque la comunicación es todo un tema y sobre todo aquí tal vez voy a ir tocando algunos de los retos del cambio. Yo en mi presentación tengo para el final, enumeré algunos de los retos que nosotros hemos visto en los proyectos, en nuestras organizaciones y con los clientes que trabajamos, enumeré algunos de los retos. Y la comunicación es uno de los retos principales que nosotros vemos. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque nosotros como cultura, y hablo Centroamérica y probablemente un poquito Suramérica, tal vez un poquito menos que nosotros, somos una cultura donde nos cuesta decir las cosas tal cual son. Si usted trabaja con un español o con un europeo, probablemente los europeos son más directos y para nosotros probablemente se nos hacen hasta groseros, pero no es un tema de grosería, es un tema de decir las cosas como son. Y para que la agilidad funcione, sea la metodología que ustedes escojan, la que ustedes quieran, para que funcione, realmente tiene que haber comunicación. Y esta comunicación, si bien es cierto, tiene que tener pilares como el respeto, como inteligencia emocional, como liderazgo, como algunos pilares fundamentales. La comunicación debe ser asertiva, pero tiene que ser contundente, tiene que ser real. Yo tengo que poder decirle a una persona dentro de un proyecto que está haciendo algo mal y esa persona tiene que poder recibir esa retroalimentación sin tomárselo como algo personal, como que esa persona no me quiere, esa persona la tiene en contra mía, ya no le voy a hablar más, y tomar estas retroalimentación y poder aceptarla, digerirla y poder hacer un plan de acción para mejorar lo que yo tenga que mejorar. ¿Qué pasa? ¿Qué hemos visto nosotros? Que por esa cultura que tenemos nosotros de no querer decirle a alguien que está haciendo algo mal o algo negativo, eh, no se lo digo y esa persona nunca mejora. Y ahí es donde la agilidad no mejora, no avanza,
no se nutre porque no hay retroalimentación real. Simplemente nos enfocamos en felicitarnos por las cosas buenas que hacemos. Le decimos, le damos la palmadita en la espalda al equipo, nos felicitamos, todo es alegría, todo es felicidad. Y cuando hay realmente problemas, nos quedamos callados. Nadie dice nada, nadie quiere participar. Y eso es uno de los retos más grandes que tenemos en la gestión del cambio, en los proyectos y en cualquier tema relacionado con agilidad. La comunicación me parece a mí que es pilar fundamental si queremos implementar agilidad. Las organizaciones, las culturas organizacionales tienen que aprender a dar retroalimentación de cualquier tipo, positiva y negativa, porque no estoy diciendo que solo hay que decir lo malo, también hay que decir lo bueno y es igual de importante, y las personas tienen que aprender a tomar esa retroalimentación y poder aceptarla sin que esto se vea como un tema personal ni que afecte las relaciones entre las personas. Entonces, eh, la comunicación, planificar y gestionar la comunicación y lograr que las personas se abran y que den esa información, me parece que es uno de los primeros retos y por eso es una actividad recurrente durante todas las iteraciones y durante todos los ciclos. Formar el espíritu de equipo y realizar dinámicas de refuerzo. Bueno, si bien es cierto, es muy importante que los equipos trabajen, que haya mucha cohesión, que haya mucho sinergia entre los diferentes equipos para que todos puedan ir avanzando de la mejor forma. Y para eso, en la gestión del cambio, se puede apoyar en dinámicas o en actividades o diferentes cosas que el gestor del cambio pueda tener, recurrir, y ahí creo que apelo mucho a la creatividad del gestor del cambio, porque no es una receta de cocina. Reforzar el espíritu de equipo de repente es con salir a tomarse unas cervezas en la noche y compartir un rato, o de repente es una actividad de team building, o de repente es un conversatorio en un café. eh, Pueden existir múltiples formas de que este espíritu de equipo se dé y es algo de lo cual yo tengo que estar constantemente y recurrentemente durante todo el proyecto validando. Estimular los procesos participativos va muy de la mano con la parte de comunicación como tal y es básicamente a esto, ¿verdad? De que no hay idea mala, no hay retroalimentación mala, simple y sencillamente es retroalimentación. Las ideas son ideas. Pasa lo mismo, yo no sé si en algún momento se ve el tema o han visto el tema de los sentimientos. Cuando uno habla de un sentimiento, no existe sentimientos malos y sentimientos buenos. Es básicamente cómo yo me siento. Sea bien o mal, es un sentimiento. Lo mismo pasa con la comunicación, con la retroalimentación y con muchas cosas que se ven dentro del proyecto. No deberían etiquetarse como algo bueno o malo. Es simple y sencillamente una idea. Y yo la tiro, funciona o no funciona, pero no es una idea mala, no es una idea buena. Son simplemente ideas. Y lo mismo pasa con la retroalimentación y por eso estimular estos procesos de participación es muy importante, porque las mejores ideas o en estos procesos participativos es donde realmente mejoramos, donde realmente la gente se empodera, se entusiasma, se compromete y se siente parte de. Entonces, los procesos participativos son muy importantes dentro de la gestión del cambio y dentro de los procesos de agilidad como tal. Después de eso, también es igual de importante el gestionar los conflictos, la motivación, el estrés y los comportamientos. Más adelante, en el siguiente slide, voy a hablar sobre el tema del estrés y en qué momentos es más importante gestionar ese estrés. Pero el tema de gestionar los conflictos, y la motivación, que tenemos altibajos, y toda esta parte de comportamientos es muy importante dentro del proyecto, porque en el tanto yo tenga problemas o me sienta mal trabajando con una persona, eso impacta directamente la productividad y va en contra, realmente es un enemigo de la agilidad como tal. Porque estos conflictos y estas enemistades lo que hacen es romper el compromiso, romper sinergias, romper la retroalimentación y son cosas que son pilares fundamentales dentro de los procesos de agilidad. Recuerden que
cuando uno habla de agilidad, es muy importante estos procesos de comunicación y la idea es que conforme yo empiezo mi primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo y conforme voy avanzando en mis iteraciones o en mis ciclos, la idea es que yo vaya mejorando y que vaya siendo cada vez más eficaz y más eficiente. Entonces, la única forma de que eso realmente suceda es si tenemos comunicación, si gestionamos esos conflictos y la gente realmente participa y realmente está motivada dentro de este proceso. Pero si nunca hay oportunidades de mejora, si yo nunca le doy a la persona la oportunidad de mejorar, de decirle en qué está fallando, esa persona nunca va a mejorar y vamos a seguir cometiendo los mismos errores en un ciclo, en el otro, en el otro y en el otro, y nunca vamos a mejorar. Entonces, por más duro que suene o por más feo que suene, yo tengo que promover la gestión de los conflictos, el estrés y los comportamientos dentro del grupo para que haya comunicación, para que la gente participe y para que cada ciclo sea mejor que el anterior. Y esa es la base fundamental, o para mí esa es la carne de la agilidad, y es donde está realmente lo mejor que uno puede extraer de agilidad, el poder ir mejorando y mejorando y mejorando hasta tener equipos que son más maduros, equipos que son más eficientes y que llegan a ser equipos de alto rendimiento como tal. Estimular la Don Ángel, creatividad. Sí, perdón, otra consulta acá. En la sección estimular los procesos participativos, ¿qué pasa cuando el silencio domina la actividad, ya sea vergüenza, resistencia, pereza, etcétera? Ya que elevar el espíritu puede afectar en medidas distintas a los miembros. sí, eso suele suceder, sobre todo si estamos hablando en desarrollo de software, porque como dije anteriormente, esto aplica para todas las áreas. Yo no estoy hablando aquí solo de desarrollo de software, estoy hablando de múltiples áreas. Pero lo he visto mucho en desarrollo porque los desarrolladores, y lo tenemos más que comprobado, usualmente no es una regla, no es tampoco una etiqueta, pero sí hemos notado que usualmente son un poco más introvertidos. Son personas que les gusta hablar menos, que son personas muy técnicas y que son más introvertidas y a veces les cuesta el participar. Entonces, en equipos de desarrollo es donde lo hemos visto. Sin embargo, puede suceder en cualquier área. Puede suceder en finanzas, puede suceder en potencial humano. Si sucede en ventas, ahí sí estamos complicados porque los vendedores son todo lo contrario. Los vendedores son muy extrovertidos, entonces difícilmente pase en un equipo de ventas. Pero sí puede suceder en múltiples áreas y básicamente aquí lo que se necesita es un administrador de proyectos o un gestor del cambio que sea creativo, que busque cómo romper ese silencio, cómo hacer actividades para que las personas se abran a participar. Inclusive un buen inicio es participar de manera anónima, poder escribir sus ideas en un papel sin que sea expuesta en público, porque de repente hemos visto, por ejemplo, tuvimos la experiencia de un consultor que era senior, técnicamente la persona era probablemente de los mejores que había en el país en un tema específico. Y cuando le dijimos que tenía que dar una charla del tema en el cual es experto, se incapacitó una semana, tuvo mal de estómago, se enfermó porque él tenía fobia a hablar de frente, pararse al frente y dar una charla como tal. Entonces, esas cosas suceden, o sea, es el mundo real y eso puede suceder. Entonces, tenemos que identificar cuáles personas tienen fobias o tienen por personalidad ese miedo de expresar sus ideas y buscar alguna forma. Reitero, el poner sus ideas en un papel de manera anónima es un proceso participativo y me parece que podría ser un muy buen inicio. Hacer sesiones uno a uno o buscar cómo las personas ganen confianza, porque al final es un tema de confianza. Si yo confío en las personas y me siento seguro con las personas que estoy, probablemente tengan mejores probabilidades de que las personas participen
Pero básicamente existen mil y un formas, no hay una receta de cocina, es entender el por qué la gente no participa, si es por un tema de personalidad, si es un tema por miedo de perder el trabajo, de repente en algún proceso lo hemos visto, gente que tiene miedo de perder su trabajo, entonces prefieren quedarse calladitos y no decir nada porque después me echan. Entonces, entender cuál es realmente la razón por la cual la gente no quiere participar y buscarle cómo abordar esa situación. Y ahí es básicamente creatividad. Existen muchas herramientas, pero sí me parece que es creatividad del administrador de proyectos y del gestor del cambio como tal. De acuerdo. Y tenemos otra consulta que dice, ese administrador del cambio no tiene que ser necesariamente la persona que generó la idea de un cambio. Otra vez, Caroline. Ese administrador del cambio no tiene que ser necesariamente la persona que generó la idea del cambio. No, no tiene que ser necesariamente. Cuando yo hablo del gestor del cambio, estoy hablando de un profesional probablemente capacitado, que tenga pues alguna metodología de gestión de cambio o algún estudio con respecto al cambio como tal, llámese transformación digital, llámese certificaciones, llámese psicología, llámese administración de empresas, alguna formación como tal, y es la persona que se encarga de gestionar el cambio como tal. Y cuando yo tengo el rol de gestor del cambio, probablemente las ideas de cambio ni siquiera vengan de mí, vienen de la organización, vienen del cliente, vienen del mercado como tal, que el mercado muchas veces me obliga a cambiar, vienen de una necesidad de negocio, vienen de un nuevo proyecto, vienen de la pandemia, por ejemplo, nos obligó a cambiar. Entonces, las ideas del cambio pueden venir de múltiples fuentes. Yo como gestor del cambio, lo que hago es hacer toda la planificación y gestión para que ese cambio se pueda digerir dentro de mi cultura o dentro de mi organización de una manera menos dolorosa. Entonces, esa es la idea del gestor del cambio como tal. Listo, gracias. Ok. Y por último, dentro de las actividades recurrentes está la de gestionar los interesados o los stakeholders como tal. ¿Por qué gestionar los stakeholders es una actividad recurrente? No solo por el hecho de que recurrentemente yo tengo que estar evaluando y estar comunicando o estar pendiente de los interesados, sino porque conforme avanza el proyecto, y nos ha pasado muchísimo, conforme va avanzando un proyecto, yo me doy cuenta de nuevos interesados. Es muy difícil que al inicio del proyecto yo logre identificar todos los interesados del proyecto como tal. De repente, conforme fui avanzando en el proyecto, me di cuenta de que por allá había otro stakeholder, descubrí los sabotadores ocultos, descubrí personas que están siendo afectadas por el cambio y que al inicio del proyecto, cuando hice mi planificación, no estaban identificados como tal. Entonces, esto es algo dinámico, algo iterativo, algo que sigue cambiando conforme va avanzando el proyecto y por eso es una actividad recurrente, porque yo tengo que ir identificando mis stakeholders conforme voy avanzando en el proyecto y tengo que seguir gestionando todos los identificados más los nuevos. Entonces, estas son actividades recurrentes que yo tengo que ir trabajando durante todo el proyecto como tal. Después de eso, nosotros tenemos por ahí algo que también es muy importante y es la curva de cuando realmente yo tengo que estar más pendiente del estrés. ¿Y por qué me enfoco aquí en el estrés? Porque no es lo mismo cuando yo estoy arrancando un proyecto y estoy planificando. Probablemente ahí el estrés sea muy bajo y las personas tengan comportamientos un poco más fáciles de manejar y sean más accesibles a muchas cosas. Yo creo que todas las personas que hemos estado en un proyecto sabemos que cuando tenemos estrés de por medio es donde vemos las personas se salen de sus casillas, donde los conflictos realmente revientan en su máximo esplendor, donde estamos menos dispuestos a conceder,
donde empiezan realmente a cometerse los errores más graves. Entonces el estrés siempre es un detonante de cosas que si no se gestionan adecuadamente impactan negativamente en los proyectos como tal. Entonces yo tengo que entender que conforme yo voy avanzando en planificación, adquisición, ejecución, y cuando llego a implementación es donde probablemente tenga mi tope de estrés, porque ahí es donde ya la gente se hace de expectativas, donde ya hay tiempos que cumplir, donde ya hay presiones, donde ya el cliente te va a decir si le gusta, si no le gusta, si era lo que esperaba, si no era lo que esperaba, todo lo bueno, todo lo malo que ve del producto que estás entregando o del proyecto que estás ejecutando como tal. Y cuando hablo de clientes, no estoy hablando de clientes externos, pueden ser clientes internos, la persona a la cual se ve afectada por el proyecto como tal, es donde cuando hacemos la implementación es como la cúspide de estrés, porque ahí es donde la persona espera recibir todo lo que se le dijo que se le iba a entregar. Entonces, cuando yo me muevo en estas ciclos de estrés, yo como administrador de proyectos o como gestor del cambio, tengo que estar muy pendiente de estas fases del proyecto y entender que conforme voy avanzando en cada una de las fases, el estrés va a ir aumentando y va a ir detonando las diferentes personalidades o diferentes problemas dentro de mi equipo, dentro de mi cultura, dentro de mi organización como tal. Entonces me parece que es algo importante de tomar en cuenta y de poder manejar como tal. Por último, como yo les decía, una de las cosas que para mí es muy importante es hablarles sobre los retos del cambio que nosotros hemos visto a través de toda esta travesía que hemos tenido, que es la implementación de agilidad en equipos de TI o en personas de TI, básicamente porque nosotros somos una empresa de tecnología y que realmente lo hemos extrapolado a equipos administrativos y a otro tipo de equipos. Entonces, algunos de los retos que nosotros en nuestra experiencia hemos visto. Yo creo que esta primera frase, que la cultura se come la planeación, yo sé que muchos la conocen, es una frase bastante popular, pero que es real. O sea, eso realmente sucede. Para nosotros ha sido muy interesante trabajar con empresas donde la cultura es de mucha pasividad, de mucha tranquilidad, de donde la gente no siente esa necesidad de estrés, de moverse, de que las cosas pasen, de que sea una cultura orientada a lograr el objetivo, sino culturas que son un poco más pasivas en ese sentido. Entonces, cuando usted trata de implementar agilidad en un proyecto de lo que usted quiera, en donde la cultura no va alineada con la agilidad, es definitivamente un reto y es prácticamente imposible lograrlo. O sea, tiene que haber mucho compromiso de personal o stakeholders de alto nivel, y hablo de directores, gerentes, CEOs, comité director, para poder lograr algo. Y por eso es que la cultura se come la planeación, porque yo puedo planificar 10.000 cosas, pero al final la cultura de la organización siempre está por encima de la planeación. Lo que no está en esa cultura realmente es muy difícil cambiarlo. Entonces, yo creo que una de las cosas en las que más tenemos que trabajar es en la cultura organizacional. La agilidad como metodología tiene muchísimos beneficios, es una maravilla, pero que tenemos que trabajar en el pensamiento ágil y en culturas ágiles como tal. Entonces, de nada me sirve adoptar una metodología ágil si yo tengo una cultura que no va alineada a esa metodología o que a ese pensamiento como tal. Entonces, para mí y en nuestra experiencia, la cultura organizacional es uno de los pilares fundamentales que se deben de trabajar para poder tener agilidad en cualquier organización como tal. Lo segundo es la salida del personal. A nosotros nos pasó, y voy a ser muy transparente con ustedes, cuando nosotros empezamos a implementar agilidad, muchas personas de la organización salieron.
Realmente fue un poco frustrante para nosotros porque de ahí, en algún momento nos hizo dudar de si lo que estábamos haciendo estaba bien o estaba mal, porque sí tuvimos mucha salida al inicio. Hoy por hoy no es así. Ya una vez implementada y adoptada la agilidad dentro de la cultura, ya tenemos mucha estabilidad en rotación y en la salida de personal, pero sí al inicio fue una experiencia que nosotros vivimos. Tuvimos mucha salida de personal. La gente simple y sencillamente, cuando usted tiene muchos años de hacer las cosas de una forma y te las quieren cambiar, eso genera mucha resistencia, genera mucha incomodidad y bueno, por eso la gestión del cambio y por eso hay que tomar en cuenta muchas cosas a la hora de implementar agilidad. Y yo creo, sin temor a equivocarme, que eso siempre genera frustración, siempre genera procesos donde eh, mucha gente prefiere salir de la organización que estar en una organización con una cultura de agilidad o con una cultura diferente a la que yo traía. Entonces, podría eventualmente, conforme las organizaciones van madurando y van mejorando en este tipo de cosas, creo que esas cosas, la salida del personal va mejorando porque yo creo que al día de hoy, muchas personas están certificadas y tienen mucho conocimiento en temas de agilidad y es algo que se ha venido trabajando mucho y que se ve cómo las organizaciones como tal hacen sus esfuerzos por entrar en temas de agilidad como tal. Entonces, yo creo que es algo que se ha tenido que adoptar sí o sí. Después, los cambios generan incertidumbre, generan estrés. Es algo de lo que he venido hablando durante los minutos que he estado en la presentación. Definitivamente, cuando yo hago algo de una forma y me lo cambian, eso me genera incertidumbre, me genera muchísimo estrés y son cosas que yo debo de gestionar. La movilización y desmovilización del personal, cuando yo tengo un proyecto y sobre todo pasa en los proyectos que son muy largos, que tienen un periodo de tiempo de ejecución muy amplio, estoy hablando de un año, 2 años. Cuando yo soy parte de ese proyecto y a mí me movilizan al proyecto, siempre esto me genera incertidumbre, me genera estrés, porque yo no sé si cuando ese proyecto termine yo voy a tener mi sillita donde sentarme, ¿sí? Mi casita donde estar. Entonces, eso es parte de lo que se tiene que manejar en la gestión de cambio o en la administración de proyectos, saber que darle la tranquilidad a las personas que aunque usted se movilice a este proyecto, cuando usted finalice el proyecto, va a tener un lugar seguro, va a tener una desmovilización no intrusiva, o sea que no lo vamos a despedir, sino que al finalizar el proyecto usted va a tener siempre su rol dentro de la organización, sea cual sea, regresa al mismo rol o va a ser parte de un nuevo rol, pero que la persona tenga la tranquilidad de que puede dar lo mejor de sí en su proyecto y que eso no va a implicar que cuando termine el proyecto va a salir de la organización como tal. El tema de certificaciones también es un reto. Yo creo que implementar agilidad sin estudio o sin capacitar o certificar a las personas, para mí no es viable o en nuestra experiencia no es viable como tal. Nosotros tuvimos que empezar en un proceso de capacitación y un proceso de certificación a todas las personas y esto tiene dos perspectivas. La perspectiva positiva es que la gente a la hora de hacer una certificación se esfuerza y cuando lo logra es algo muy positivo, es algo con lo cual yo hasta inflo el pecho y puedo presumir y puedo, porque mi currículum o mi hoja de vida se ve impactado y al tener una certificación, pues valgo más en el mercado. Es la realidad. Estoy mejor capacitado, tengo certificación que lo demuestra, valgo más en el mercado y soy mejor profesional. Entonces, eso genera mucho orgullo y genera mucho compromiso de las personas. Pero está también la perspectiva no tan buena, que es las personas que no lo logran, las personas que nunca se han certificado, que tal vez tienen muchos años de no estudiar, que son profesionales que tienen sus títulos probablemente o que en algún momento lograron sus certificaciones, pero que ha pasado mucho tiempo y lamentablemente las certificaciones lo que nosotros hemos visto es que el cerebro, cuando usted tiene mucho tiempo de no estudiar, su cerebro no está al ritmo, no es que vas a ir a hacer una certificación
y la vas a pasar de buenas a primeras. Las personas que usualmente están estudiando y están haciendo certificaciones son personas que las ganan probablemente a la primera. Son personas que se les hace muy sencillo el obtener certificaciones como tal, pero las personas que no están estudiando y que tienen mucho tiempo de no estudiar, siempre les cuesta muchísimo, muchísimo más. Entonces, esa es la otra perspectiva de la cual hay que tener cuidado porque las personas se frustran al no obtener una certificación y lo más importante es darle la confianza de que lo intenten y que estimular el proceso para que la persona obtenga esa certificación como tal. Después, otro de los retos del cambio que nosotros hemos visto son el voy a coordinar o la planeación excesiva. ¿En qué me afecta esto? Bueno, es que nosotros al inicio, cuando empezamos con temas de agilidad, siempre escuché, y es mi experiencia personal, a muchas personas dentro de la organización que decían, voy a coordinar. Y voy a coordinar era una semana para algo que se hacía en 5 minutos. Entonces, el voy a coordinar me parece que es enemigo y es reto, porque hay muchas cosas que no hay nada que coordinar. Es hágalo. No, no tenemos nada que coordinar, es hágalo, ejecute. Entonces, el voy a coordinar me parece que siempre es por lo general, es una muletilla que se utiliza como una excusa para postergar una tarea. Entonces, hay que tener cuidado con ese voy a coordinar y con la planeación excesiva, porque nosotros veníamos de una organización donde lo que nos habían enseñado era a planificar todo el proyecto y después lo iba ejecutando y conforme lo iba ejecutando lo iba haciéndole monitoreo y control, básicamente el PMBOK. Cuando hablamos de agilidad y vamos viendo que es, no planifique tanto, éntrele, hágale, son procesos iterativos, cortos, donde yo fallo y aprendo y lo hago mejor y voy mejorando y mejorando y mejorando y mejorando, y donde la planeación no es tan excesiva, inclusive esa planeación, yo en metodologías ágiles, yo no tengo la planeación de todo el proyecto, yo tengo la planeación de mi primer sprint y empiezo a trabajar en mis iteraciones de acuerdo a lo que tengo y voy priorizando de acuerdo a eso y voy ejecutando. Entonces, es un mindset totalmente diferente que hace que yo tenga que cambiar la forma de ver las cosas y eso, mucha gente cuando tiene planeación y sabe cómo voy a hacer de inicio a fin todo, le genera mucha tranquilidad, sobre todo personalidades o gente que son muy estructurada y que necesita saber qué va a ser paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, y de principio a fin tienen todo muy bien estructurado. Y cuando usted viene con un proceso de agilidad donde le dicen, no, no, olvídese, usted no sabe cómo va a terminar el proyecto, usted arranque y empiece a trabajar y les metes, les quitas esa planeación excesiva y les metes agilidad, es un cambio, un choque muy fuerte que tiene un reto importante. Eso va muy de la mano con el miedo a equivocarse. La gente siempre tiene mucho miedo a equivocarse o a fallar. Es típico del ser humano. A todos nos da miedo. Sin embargo, en agilidad, nosotros tenemos que promover que ese miedo se rompa, que la gente se equivoque, que la gente vea el error que cometió y que lo pueda mejorar. Humildad para involucrarme solo en lo que soy bueno. De repente, cuando usted está gestionando, cuando usted es administrador de proyectos y cuando usted está hablando de agilidad, muchas veces queremos involucrarnos en cosas que realmente no nos compete. Se supone que un administrador de proyectos o un gestor del cambio podría trabajar en la construcción de un edificio, podría trabajar en el desarrollo de un software, en cualquier proyecto de cualquier índole que sea. Entonces, siendo así, yo no tengo por qué ser experto en construcción para poder administrar un proyecto de construcción. Lo que tengo que tener es la humildad para poder apoyarme en los que son expertos en construcción y yo abocarme a lo que es gestión del proyecto o gestión del cambio como tal. Pero eso a veces nos cuesta porque yo, o lo que he visto, lo que hemos visto es que muchas veces las personas quieren ser los dueños y señores de la razón, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo creo que tal vez falta un poco de humildad y poder involucrarme en lo que yo sé
y dejarle la parte a los expertos de lo que yo no sé. Otra de las cosas es la cadena de confianza. La cadena de confianza también, y voy muy de la mano con la cultura de latina, que nosotros en Centroamérica tenemos esa cultura de no querer decirle, de que es mi compa, mi amigo, entonces no quiero caerle mal o trato de no decirle las cosas y confío en exceso en lo que una persona hace. De repente usted ve, usted llega y dice, por lo menos en el proceso nuestro, hay en cada iteración de cada sprint, hay una revisión cruzada del equipo Scrum, el equipo de desarrollo. Después de eso, se supone que el líder técnico debería hacer una revisión para encontrar bugs o encontrar falencias dentro de lo que de la fase eh, del producto que se está entregando, del incremento el incremento es la palabra correcta, del incremento que estoy entregando. Después de eso, el product owner o nuestro product owner hace una revisión, el QA hace nuestra revisión y se supone que con todos esos filtros no debería llegar algún bug al cliente y pasa. Y cuando nos hemos revisado por qué llegó ese bug, es porque el líder técnico me dice yo confío en mi equipo, el otro me dice yo confío en el líder técnico y el otro me dice yo confío en el que estaba abajo. Entonces tenemos una cadena de confianza excesiva donde culturalmente dejamos de hacer algunas cosas porque confiamos que la persona que está debajo lo hizo correctamente. Requerimientos específicos, que es básicamente, nos pasa muchísimos o nos ha pasado en muchos proyectos, que al inicio los desarrolladores o el equipo Scrum quiere que se lo digan absolutamente todo en el requerimiento y básicamente eso según Scrum y según metodologías ágiles entre más maduro sea su equipo, menos específicos tienen que ser sus requerimientos. Usted no necesita ser tan específico. Nosotros al inicio teníamos que hacer en nuestros requerimientos, decirles absolutamente todo, hacerle el boceto, hacerle el prototipo y ser sumamente claros. Y cuando algo no funcionaba, la respuesta del desarrollador o del equipo era no estaba en el requerimiento, no estaba en el requerimiento. Validaciones que probablemente uno vea como obvias, campos que usted vea como obvios, cosas que usted probablemente entienda como obvias y el resguardo del equipo es no estaba en el requerimiento. Son cosas que hay que romper porque realmente conforme un equipo va madurando, el requerimiento no tiene que ser tan específico. Los típicos conflictos internos entre QA y desarrollo, que son cosas que hay que romper. El QA está para ayudar, para encontrar los bugs o las deficiencias que hay en el incremento como tal y desarrollo debería agradecer y aceptar que eso que está encontrando no va a llegar al cliente y va a evitar problemas para la organización. Entonces, y que son un equipo de trabajo, que es la parte más importante. La parte de clima organizacional, que hablamos ya un poco sobre la cultura. La agilidad aplica para todos, ya lo mencioné. Nosotros lo hemos implementado en diferentes áreas y muchas veces los clientes no saben lo que quieren, que es uno de los retos también cuando yo estoy levantando requerimientos o cuando estoy arrancando con un sprint. Muchas veces el mismo cliente, a mí mismo me pasa que yo no tengo tan claro cómo quisiera lo que estoy pidiendo, porque yo por lo menos no soy tan creativo para imaginarme las cosas, yo tengo que verlas para poder entenderlo y una vez que lo veo, digo, qué bueno hacerle esto, qué bueno hacerle lo otro, o cómo me hubiera gustado de una forma o de otra. Entonces, yo creo que hay que tener claro cuál es la persona que tengo al frente y su capacidad para determinar realmente el requerimiento específico de lo que necesita. Y ahí yo creo que todos tenemos que ser consultores, no solo el product owner, que es el que levanta los requerimientos. Todos deberíamos de entender cómo poder ayudar al cliente a entregarle algo que lo sorprenda, aunque él no lo haya pedido. Y creo que ahí es donde se ve el seniority, el conocimiento, y es donde por lo menos yo considero que es un equipo Scrum maduro, un equipo que tiene agilidad y que tiene la madurez porque puede entender más allá de lo que está escrito, más allá de lo que le están pidiendo y hace sugerencias, hace cambios o eh, le entrega al cliente algo que ni siquiera él se había imaginado. Y eso solo lo da la experiencia, la trayectoria,
el estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, esa es mi presentación, esa es los retos del cambio, por lo menos de lo que nosotros hemos vivido. Si tienen alguna consulta, duda o comentario, con muchísimo gusto para servirles. Gracias, don Olger. Acá tenemos una consulta y bueno, como dice don Olger, si tienen alguna consulta pueden irla escribiendo por el chat para irla leyendo o levantar la mano. Aquí nos dicen que hay un movimiento en otras latitudes de slow move. ¿Qué opiniones le merece? ¿En qué momento acelerar y en qué momento cambiar el ritmo y ser más analíticos? No sé qué es slow move, no podría opinar porque no sé qué será ese movimiento de slow move, no sé a qué se refiere. Pero si hablamos de ritmo como tal, sí, definitivamente, yo sí creo que conforme yo voy avanzando, y estoy hablando de una perspectiva de administrador de proyectos y gestor del cambio como tal, yo sí creo que probablemente durante las diferentes etapas del proyecto hay más compromiso, más ritmo, más trabajo del gestor y del administrador de proyectos. Entonces, no sé si se referirá a eso como tal, porque sí, no conozco de ese movimiento. Muchas gracias. Sí, señor, sí, sí es en esa línea, digamos, el slow move se refiere a quizás evitar esa tendencia a tratar de abarcar muchas cosas a la vez, que ha llevado quizás muchísimo a la humanidad a niveles de estrés, pues inmanejables en algunos momentos o a ansiedad innecesaria. Entonces, quizás lo que llama es como un llamado al equilibrio, ¿verdad? Y a buscar el ritmo en cada momento. Sí, sí, y muy de la mano con eso, por eso la pandemia, si algo nos enseñó es lo importante del teletrabajo, lo importante de tener un equilibrio entre trabajo y vida personal. Por lo menos a nosotros eso es una de las cosas que nos dejó la pandemia. Aunque nosotros ya trabajábamos con teletrabajo, sí el equilibrio entre vida personal, trabajo, lo que les mencionaba de tener la humildad de involucrarme en lo que realmente soy bueno, porque realmente cuando yo quiero involucrarme en todo y estar en todo, eso me genera demasiado estrés y no necesariamente funciona. Ahí está claramente el dicho del que mucho abarca, poco aprieta, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que uno tiene que ser muy consciente de cuáles son sus habilidades y tratar de potenciarlas lo más que se pueda. Y dentro del equipo, yo por lo menos en gestión de proyectos, siempre trato de sacar provecho de las habilidades que tiene cada una de las personas que tengo dentro del equipo porque todos tenemos habilidades diferentes y aquí ya probablemente me meta en otro tema que es gestión de la cultura como tal, pero por lo menos yo prefiero equipos de trabajo donde las personas piensen diferentes unas de otras o tengan habilidades diferentes unas de otras, a tener equipos homogéneos donde todos piensen igual, donde todos tengan las mismas habilidades. A mí me gusta lidiar con diferentes opiniones, con diferentes personalidades y con diferentes formas de hacer las tareas. Eso me encanta porque son equipos que son probablemente, en mi opinión, más productivos que los demás. Excelente. Muchísimas gracias, don Olger, por la respuesta y por la presentación. Les agradecemos a todos que nos hayan acompañado esta tarde